En Juan capítulo 11, hermanos, tenemos el pasaje donde Lázaro murió. A Cristo le fue avisado que el que él amaba murió. Y saben, hermanos, cuando muere Lázaro, dice Cristo, dice, me alegro, no que Lázaro haya muerto, hermanos. Dice, me alegro por vosotros, dice, de que van a ir conmigo a despertar a Lázaro. Dice, para que ustedes desarrollen la fe. Es bien importante, hermanos, que si creemos en la resurrección de Cristo, creamos en Cristo. Bueno, llega Cristo en Juan capítulo 11 y primeramente se le aparece Marta y le dice Cristo a Marta para ayudarla, hermanos, con su dolor, le dice, tu hermano va a resucitar. Dice Marta, claro que va a resucitar, dice. Va a resucitar en el día postrero, en el día de la resurrección de los muertos. Dice Cristo, no, Marta, yo no te estoy diciendo que Lázaro va a resucitar porque existe el día de la resurrección de los muertos. Marta, te estoy diciendo, Cristo va a resucitar porque yo soy la resurrección y la vida. Y eso, hermanos, es una gran diferencia. Al igual hoy en día, todos vamos a resucitar el día de mañana. Pero en Cristo, hermanos, vamos a resucitar para vida. Sin Cristo, hermanos, vamos a resucitar para muerte, para condenación. Y esa es la diferencia, hermanos. Eso es lo que quería el Señor decirle a Marta y a María. Sí, Lázaro va a resucitar. Pero si ellos no creen que Cristo es la resurrección, entonces, en vano, ¿verdad? Vinimos a este mundo, en vano. Una de las cosas que estamos aquí, hermanos, es porque estamos en este mundo con un propósito. Hace unos días le pregunta un marido a su esposa, que es cristiana, ¿cuál es tu propósito en la tierra? Bueno, ella le dio su propósito. Y le digo yo, además de lo que dijo la esposa, el propósito que estamos aquí en este mundo es para conocer a Cristo, para encontrar a Cristo. Ese es el propósito nuestro. Porque si nosotros, hermanos, nos volvemos los mejores abogados, los mejores científicos, los mejores atletas y no tenemos a Cristo, nuestra vida fue una pérdida, sinceramente. Amén. Pero si nosotros, hermanos, primero conocemos a Cristo, todo lo demás tiene validez. Porque primero conocimos a Cristo. El día de hoy, hermanos, como ustedes ya saben, estamos en un mundo donde el día de hoy se festeja el día de resurrección, o mejor dicho, el domingo de resurrección. Y nos hemos dado cuenta, hermanos, bueno, nosotros también vamos a observar el domingo de resurrección. Y es por eso, hermanos, que hemos escogido Lucas capítulo 24. ¿Saben? Hay muchos pasajes. Todos los evangelios hablan de la resurrección de Cristo. Todos. La razón que escogí este pasaje, hermanos, es porque me llamó la atención. La mera verdad, para ser sinceros con ustedes, me llamó la atención. Pero al llamarme la atención, empecé a ver, hermanos, que este pasaje de Lucas 24, igual que Juan 11, igual que los demás evangelios, hablan acerca de la resurrección de Cristo, pero aquí, hermanos, me encontré que es un capítulo que es la fuente, que es el núcleo de la fe cristiana, porque todos nosotros, los que decimos ser cristianos, creemos en la resurrección de Cristo. Y habiéndoles dicho esto, hermanos, Lucas 24 nos presentan 4 historias. La primera es las mujeres en la tumba. La segunda es Pedro y Juan en la tumba. La tercera, 2 hombres que van en camino a una aldea que se llama Emaús. La cuarta, hermanos, es donde Cristo se le aparece a todos los discípulos a la vez allá en el aposento. Y aunque el capítulo 24 nos habla acerca de la resurrección de Cristo, hermanos, aunque nos habla acerca de la resurrección de Cristo,
está lleno de incredulidad. ¿Sí ven ustedes lo irónico de esto? A pesar de que Lucas 24 es la resurrección de Cristo, está lleno de incredulidad. De parte de las mujeres, de parte de Pedro y Juan, de parte de Cleofas, que es uno de los que van en camino a Emaús, y al último, de parte de todos los 11. ¿Eso no le llama a usted la atención? ¿No se le hace irónico? Que al estar leyendo Lucas 24 del 1 al versículo 49, toda la gente con la cual tuvo el Señor que lidiar en ese día que resucitó, Él tenía que convencerlos que realmente estaba resucitado, que realmente estaba vivo. No era para que todos hubieran abrazado la idea de que Él estaba vivo. Sin embargo, en este día, hermanos, el Señor tuvo que luchar para convencer a todos de su resurrección. Primeramente, encontramos que el domingo, el primer día de la semana, muy temprano, las mujeres, María Magdalena, hay varias mujeres ahí, fueron al sepulcro, fueron a llevar especies para ungir al Señor. Y cuando llegan, resulta que ya la puerta está abierta, la piedra está movida, está quitada. Y se asoman y no encuentran a nadie. Y eso, hermanos, a ellas, dice la palabra de Dios, esto a ellas las conmueve de tal manera. Vamos a ver. Versículo 2. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive, al vivo? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Así que están perplejas, no saben qué sucedió aquí. Supuestamente habían varios guardias ahí romanos que estaban al pendiente de la puerta que fue sellada con el sello romano, y que ahí estaban esos alguaciles. Sin embargo, ahora que llegan las mujeres, no hay guardias, la puerta está abierta, la piedra está removida, y se asoman y no encuentran a Jesús por ningún lado. Esto les causó a ellas que estuvieran perplejas. Pero luego el hecho que se aparecieron estos ángeles las asustó de tal manera que no supieron cómo comportarse más que bajar la mirada al suelo. Y el ángel les dijo a ellas: Cristo no está aquí. ¿Por qué buscan a Cristo como si estuviera muerto? Dice: Él está vivo. Y es el ángel, hermanos, quien les dice a ellas: acuérdense que Él ya se los había dicho. Esto no las debe de agarrar por sorpresa. Él ya lo había enseñado un número de veces. Y ahora esto sucedió para que creáis que en verdad no está muerto. Bueno, hermanos, ellas creyeron y inmediatamente se fueron a decirle a los apóstoles. Ellas creyeron. Hermanos, ellas vencieron el temor. Saben, hermanos, el temor es parte de la humanidad. Todos nosotros es una característica que tenemos. Todos tenemos temor de algo. Y saben, hermanos, lo contrario del temor es la valentía. No se me vayan a otro lado, ustedes quédense conmigo. Todos tenemos temor, y lo contrario del temor es la valentía. Pero hermanos, déjenme decirles esto, que el valiente no es aquella persona que no tiene temor. El valiente es aquella persona que vence su temor. Ahora, nosotros, hermanos, tenemos muchas personas
que no han podido obedecer el Evangelio por temor? Bueno, es normal que tenga temor. Los niños pequeñitos, cuando desconocen a alguien, se tapan la cara. Esa es la manera de reaccionar de ellos. Se tapan la cara en vergüenza, en temor, y esa es una reacción normal. Sin embargo, hermanos, déjenme decirles que para obedecer el Evangelio no se trata solamente de vencer el temor, sino de vencer el temor en Cristo. Lo que nos da las fuerzas no es la valentía, porque si eso fuera todo, entonces la fe, ¿dónde queda? Lo que le ayudaron a estas mujeres, hermanos, es el hecho de haber sabido, porque el mismo ángel les dijo, ya esto lo sabían ustedes, el Señor ya se los había revelado, ya se los había enseñado, y ahora que sucede, deberían de acordarse de que Él lo había dicho, para que cuando llegara a suceder, ellas conectaran las cosas y dijeran, ajá, el Señor resucitó. Y saben, hermanos, lo curioso de esta historia es que las mujeres fueron más sensibles, más receptivas y inmediatamente creyeron, a comparación con el resto de la historia que vamos a estar meditando. Hermanos, vencer nuestro temor no es solamente armarnos de valentía, es armarnos de Cristo. Amén. Porque en Él hay vida. Muchos de nosotros, a mí me han dicho, no es solamente esta congregación, hermanos. En todas las congregaciones que yo he estado predicando, de repente hay personas que me dicen, yo me quiero bautizar, pero le tengo temor a la gente. Quieren menos gente. Y yo muchas veces he accedido. Y se han bautizado cuando ya está a mitad de congregación. Por un lado lo he hecho porque es petición. Por el otro lado, me pregunto si lo que hice es correcto. Es que como cristianos, hermanos, siempre vamos a encontrar retos. Y no podemos nosotros ni aguar el Evangelio, ni hacer las condiciones favorables. Porque, saben, hermanos, creer en Cristo a veces trae problemas. Nos metemos en crisis. Y nosotros, así como desde un principio pudimos vencer el temor, van a haber muchas ocasiones donde lo vamos a tener que volver a hacer. Y si no lo entendemos desde un principio, vamos a entonces estar nosotros manipulando las circunstancias para que esta persona no se vaya al mundo y siga fiel a Cristo. ¿Sí me entienden? Las mujeres estas vencieron su temor porque recordaron que fue cierto, Cristo ya les había anunciado eso. Bueno, hay otras personas, hermanos, que tienen temor porque piensan que no van a poder cumplir los mandamientos de Cristo. Tienen temor porque dicen, ¿qué tal si fallo? Bueno, quiero que sepa, para empezar, que todos fallamos. Aquí no hay ningún cristiano que ha sido perfecto en su obediencia. La vida cristiana, hermanos, nos trae muchos retos y ¿saben qué? De repente somos como Pedro. A lo mejor en el mismo día vamos a hacerle infiel al Señor 3 veces. Pero lo bonito de Pedro, hermanos, y que nosotros debemos entender es que él se levantó de haberse caído y siguió adelante. La vida cristiana consiste en eso, a veces es una carrera y de repente me caigo, trompiezo, le soy infiel al Señor, pero me vuelvo a parar y sigo caminando y sigo siendo fiel y sigo aprendiendo, y de eso se trata la vida. Si usted tiene temor en fallarle a Cristo, pues quítese eso de la mente porque le va a fallar. Pero gracias a Dios que tenemos a un Dios misericordioso, que siempre que nosotros venimos a Él arrepentidos nos perdona para seguir luchando. Hay otras personas, hermanos, que tienen miedo, fallar, tienen temor a sus familiares, el qué dirán.
yo era uno de esos hermanos. Antes de bautizarme, yo decía, y mi hermano, ¿qué va a decir mi hermano? Le tenía temor a él. Y muchos de nosotros también le tenemos temor a ciertos familiares, y muchas veces por eso no damos el paso que debemos de dar de obediencia y obedecer el Evangelio y bautizarnos. Pero recuerde, póngase a pensar usted en su vida. Usted ahora que dice, le tengo temor a mis familiares, ¿siempre hizo lo que ellos querían? Yo me acuerdo que de repente sus papás le dijeron, no te vas a casar con este chango pedorro. Y ustedes no le hicieron caso. Fueron y se casaron con aquel que sus padres dijeron, no lo hagas. ¿Por qué ahí no le tuvieron temor a sus familiares? Cristo es vida, hermanos. Y esa es la fuerza. De allí debemos nosotros de agarrar fuerzas para obedecer el Evangelio y quitarnos el temor. ¿Saben, hermanos? Creer en Cristo, creer en este ser como una persona que resucitó de entre los muertos, nos ayuda, hermanos, porque el hecho que Cristo resucitó de los muertos, hermanos, número uno, es que venció la muerte. Creer en un Cristo resucitado nos ayuda a nosotros, porque por eso Cristo murió, para poder vencer la muerte. Dice la palabra de Dios, hermanos. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Dios, hermanos, a través de Cristo venció la muerte para que nosotros también la pudiéramos vencer. Creer en Él como un ser resucitado nos ayuda a nosotros también resucitar para vida eterna. Amén. Bueno, necesitamos creer en Él, hermanos, vencer nuestro temor. Bueno, las mujeres se fueron inmediatamente con los apóstoles, con los discípulos. Miren lo que dice el versículo 11. Lucas capítulo 24, versículo 11. Dice así. Más, versículo 10. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les pareció locura las palabras de ellas, y no las creían. Las mujeres fueron y dijeron: fuimos al sepulcro, lo encontramos abierto, sin la piedra, la tumba está vacía y la tumba está ordenada. Estás loca. Están locas todas ustedes. ¿Y qué es lo que sucedió? Versículo 12. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillado de lo que había sucedido. ¿Qué fue lo que hizo Pedro? Se fue a casa maravillado de lo que había sucedido. Se fue maravillado, pero eso no es lo que quiere el Señor. Lo que quiere el Señor es que se vaya, pero creyendo en que Cristo resucitó de entre los muertos. Pedro, el famoso Pedro, no creyó que Cristo había resucitado de entre los muertos. Vaya qué ironía. Uno de los grandes discípulos del Señor es incrédulo en estos momentos. Saben, hermanos, la incredulidad también es parte del ser humano. Pero es qué hacemos con la incredulidad que nos define a nosotros como personas creyentes. Bueno, la incredulidad, hermanos, y eso es para todos, demanda pruebas. Estoy teniendo un estudio y viene la persona y me dice: compruébeme que Dios existe. La incredulidad demanda pruebas. Así estamos acostumbrados. La ciencia, la evolución, todo dicen: aquí están las pruebas. Bueno, seguimos hablando de esto más después.
Y eso es lo que hicieron, y eso es lo que hizo Pedro. Pedro no creyó y dijo él, yo necesito pruebas. ¿Y qué fue lo que hizo? Se paró y se fue al sepulcro, a la tumba. Y se asoma. Primero la encuentra abierta, segundo la encuentra vacía y luego la encuentra ordenada. Con eso, ordenada, es que ahí estaban los lienzos, ahí estaba el sudario. En otras palabras, no se robaron al Señor, no se lo robaron. Un ladrón no se para a desenvolver al Señor y a robarse el cuerpo y luego se lo lleva con todo y todo. Y esa es la razón por la cual la Biblia nos presenta a Cristo, o mejor dicho, el sudario y los lienzos de Cristo allí en la tumba. Pedro se asoma y es exactamente lo que se queda maravillado, ¿verdad? Y se va. El problema es que se fue incrédulo. Más adelante, hermanos, veremos cómo es que esta incredulidad desapareció. Ahora, quiero que sepan, hermanos, la Biblia, la palabra de Dios nos presenta una historia increíble, que un hombre venció la muerte. Y muchos de nosotros decimos, eso no me lo trago por nada, no lo paso, no lo creo, no lo acepto. Y la Biblia, hermanos, la palabra de Dios nos presenta la resurrección de Cristo, pero nos la presenta con los siguientes sucesos. ¿Y cuál fue el primero? Que Cristo, antes de que Él muriera, Él enseñó a todos que iba a morir y que iba a resucitar. Así que ya fueron previamente anunciados del mismo que resucitó, de que estos acontecimientos iban a suceder. Número 2, la Biblia nos presenta una tumba, hermanos, abierta. Nos presenta una tumba vacía y por final nos presenta una tumba ordenada. Número 3, dice 1 Corintios, que Cristo se le apareció a más de 500 personas. Hubo testigos. El preaviso, la tumba abierta, ordenada y vacía, y luego testigos que dijeron, nosotros lo vimos muerto, lo vimos, lo contemplamos, lo fuimos a enterrar y ahora está vivo porque resucitó de entre los muertos. La Biblia, hermanos, no da excusas. Ella presenta los hechos de esta manera. Si usted no los cree, usted es el que pierde, porque esa es la verdad. Y Dios no va a poner la verdad de cierta manera para que usted lo crea. O lo acepta o lo rechaza. Y por los últimos 2000 años, hermanos, millones de personas se les ha presentado esto mismo y han creído. Ustedes que están aquí son testigos de eso, de que a ustedes también se les presentó el Evangelio y obedecieron el Evangelio y lo creyeron. Hay muchas personas que dicen, no, yo creo que la muerte existe porque la miro todos los días, pero eso de que alguien resucitó de entre los muertos, ¿cómo que no? Bueno, Dios, hermanos, no da excusas. No te dice, pues perdóname, este es lo que tengo. No, así lo presenta y así es, hermanos. De aquí, hermanos, nos vamos a otra historia, la cual dice la palabra de Dios, comenzando en el versículo 13, que ese mismo día, de los mismos discípulos, 2 discípulos se fueron en camino a una aldea que se llamaba Emaús. Cristo, hermanos, se les empareja en el camino y él como que disfrazó su apariencia, de tal manera que los 2 discípulos iban platicando de lo que había sucedido ese día. Y Cristo iba con ellos y luego les pregunta, ¿de qué hablan? Y dice uno de ellos, ¿qué? ¿No sabes lo que aconteció? Es como el día del 9/11. ¿Quién no supo de las Torres Gemelas? En ese mismo día, hermanos, todo el mundo supo. A lo menos que estuviera dormido todo el día, es la única manera que no pudo haberse dado cuenta. Así también Cristo.
Dice el discípulo, ¿qué? ¿Tú serás el único judío en Jerusalén que no supo de los acontecimientos de hoy? Que Jesús Nazareno, y empiezan ellos a hablar de Jesús, y empiezan ellos a hablar quién era Jesús, un hombre poderoso en predicación, hizo milagros, etcétera, etcétera. Dice, y murió y lo mataron, y las mujeres, dicen ellos, dijeron que él resucitó, que un ángel se les apareció y les confirmó que Jesús estaba resucitado. Pero ellos, estos dos discípulos, no creyeron eso. Y es ahí, hermanos, donde llegamos nosotros al versículo, déjenme ver, dijimos 3 en adelante, ¿verdad? Dice el versículo 25. Entonces Cristo les dice, oh insensatos y tardos de corazón. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Oh insensatos. Yo busqué esa palabra para no decirles una definición errónea. Resulta, hermanos, que insensatez es la falta de inteligencia, la cual no es el resultado por falta de información, sino por falta de participación. En otras palabras, oh, dice el mexicano, no seas menso. Literalmente es lo que les estaba diciendo Cristo a ellos. Ustedes son un par de mensos, un par de tontos. ¿Por qué? ¿Por qué les digo todo eso? Hermanos, los judíos, si algo tenían los judíos, es que ellos creían en las profecías, porque creían en sus profetas. Ellos creían en sus profetas. Y dice Cristo, les dice ahí en el versículo 20, ¿qué dijimos? 25. Dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Ellos no creían, ellos se volvieron insensatos porque dudaban de sus propios profetas. Pero ¿cómo van a dudar de sus propios profetas? Si ellos son creyentes de las Sagradas Escrituras, es como a usted convencerle que Jesús es Dios y aquí está, tan simple. Y si usted duda, es porque es un tonto. ¿Y qué quiere decir en este caso? Que no quiere participar de la verdad. Lo hace no porque le falta información, sino porque no quiere aceptar la realidad. Bueno, y saben, hermanos, esta insensatez hace que estos dos discípulos se vuelvan tardos para creer. Cuando uno no pone de su parte, la fe se tarda en llegar. Cuando uno no pone de su parte, hay veces que la fe nunca llega. Porque tú estás diciendo, sí, lo entiendo. Acá entre tú solo dices, sí, está bien, y lo acepto. Hay muchas personas que están contentas de estar aquí, pero no dan ese paso. ¿Por qué? Porque dicen al rato, más después, y no dan su brazo a torcer. Y eso los vuelve a ellos insensatos. Saben que es real, pero al mismo tiempo dicen, pero me reservo el derecho. Bueno, hermanos, quiero que sepan que Cristo les dice a ellos que los mismos profetas ya habían anunciado todo esto. Pero el hecho que ellos no le creían a sus profetas, tampoco le creyeron a las mujeres. ¿Qué razón tenían las mujeres de inventar una historia como esa? Hermanos, ¿no se juega con la muerte de seres queridos? ¿Quién juega con la muerte de los seres queridos? Nadie. Y si ellas dijeron, vimos al Señor, el ángel nos dijo que el Señor había resucitado, ¿qué razón tenían ellas para inventar una mentira así de grande? Y más de Cristo, que tanto lo amaban todos. Bueno, normalmente, hermanos,
era para que ellos hubieran creído, pero ellos decidieron no creer. La falta de participación de ellos los hizo tardos para creer de corazón. Ahora, pregunta, los discípulos tenían en las Escrituras la historia de un Dios todopoderoso que había hecho milagros en todas partes, milagros sobresalientes. No abrió el mar rojo, que hasta hoy en día eso para muchas personas siguen de incrédulas. No los ayudó a atravesar el desierto y de noche les puso una lumbrera, y de Dios esa lumbrera se volvió nube para protegerlos. No les dio comer carne en abundancia en el desierto. Hizo tantos milagros, hermanos, que ellos ya estaban impuestos a escuchar historias sobresalientes, extraordinarias. ¿Cuál sería la diferencia? Creer que Cristo resucitó para un judío. ¿Cuál, hermanos? ¿Cuál? Sino la falta de participación de ellos. Bueno, Cristo, hermanos, dice en el versículo 30, desde el 29, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. ¿Cómo fue que se les abrieron los ojos, hermanos? Bueno, aquí no dice que Cristo les abrió los ojos. ¿Saben por qué se les abrieron los ojos? Porque participaron. Cuando vieron a Jesús bendecir el pan 2 noches anteriores, que fue la del sábado y la del viernes, habían visto a Cristo en el aposento, en la cena del Señor, lo habían escuchado bendecir el pan. Y al escuchar esa misma persona bendecir el pan de la siguiente manera, concluyeron, dijeron que es el Señor. Ahora sí participaron. ¿Saben? Esa es la diferencia entre un insensato. Es dar ese paso de fe y complementar lo que ya crees, lo que ya entiendes, lo que ya has aceptado. La obediencia, hermanos, complementa la fe. Si no hay obediencia en la fe, no hay fe. Y al dar ese paso ellos y al reconocer a Cristo como resucitado, inmediatamente les fueron abiertos los ojos. Y dice la Biblia que en esa misma de la noche, cuando se desapareció el Señor, ellos se fueron para con los discípulos. Y allá con los discípulos, hermanos, llegan todos, llegan estos 2 discípulos y le platican a los apóstoles, hermanos, lo que ellos habían presenciado. Y en esos momentos se aparece el Señor. En esos momentos se aparece el Señor y dice así. Entonces, dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensando que veían espíritu, pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y viene a vuestro corazón estos pensamientos. ¿Por qué estáis turbados? Dice. Bueno, el problema, hermanos, la turbez que les vino a ellos fue porque ellos pensaban que Jesús era un fantasma. Hermanos, no sé dónde comenzar, hermanos. Me quiero dar topes en la cabeza. ¿Cómo es que nosotros a veces llegamos a ser tan duros? Dice, ¿por qué tienes por qué os turbáis? Ellos. ¿Saben, hermanos? Ellos pensaban que estaban viendo un fantasma. ¿Cuál era más fácil? ¿Creer que era un fantasma o creer que era Cristo resucitado? ¿Saben, hermanos? Ellos no estuvieron con las mujeres. Ellos no vieron a aquel ángel que se le apareció a las mujeres. Ellos no vieron eso. Y pues yo también a lo mejor les doy la razón. Yo también puedo decir, tienen razón. Digo, que se les apareció un ángel.
Puede ser, a lo mejor no. Y puedo decir, tienen razón en no haber creído. Pero ahora que se les presenta enfrente de ellos, ahora que lo están viendo enfrente de ellos, ¿por qué pensar que era un fantasma lo que estaban viendo? ¿Por qué? Es que así es el ser humano, hermanos. Este jueves pasado estaba yo estudiando mi sermón y prendo la computadora y en Yahoo, como cuando uno prende el Internet Browser, aparece en mi computadora aparece Yahoo y está llena de noticias. Y inmediatamente dice ahí, la primera noticia como de más importancia, que un piloto le dijo a otro piloto, algo voló por encima de nosotros. Y yo me imagino que todo el mundo, hermanos, está diciendo los ovnis, los platillos extraterrestres. Somos más fácil para pensar en algo falso que para aceptar la verdad. La incredulidad así es también, hermanos. Tiende a irse por donde más le conviene. Yo creo en la evolución, dicen ellos. Yo creo que este mundo se fue creado cuando hubo una explosión hace millones de años, y de esa explosión, de la nada, venimos a nacer nosotros por la casualidad. Somos más prontos a creer eso que a Cristo resucitado de entre los muertos. Yo les dije desde un principio, Dios no ofrece apologías, hermanos. Dios no ofrece excusas. No dice dispénsame porque así sucedieron los eventos. Dispénsame porque el evangelio de eso se trata, de hablar de un hombre que resucitó de entre los muertos. Dios no trata de convencerte con cosas sobrenaturales, que pasa un extraterrestre que baje y que diga, sí es cierto, cree en Él. Él es Jesús, el Hijo de Dios. No, Él te presenta la cruz, te presenta una tumba abierta, te presenta testigos. Y a nosotros nos toca, hermanos, aceptar eso como verídico y creer en Cristo. Somos más rápidos a creer cualquier cosa. Los apóstoles, hermanos, los apóstoles, los que anduvieron con Él por 3 años, quienes lo escucharon un número de veces decirle Él a ellos que Él iba a morir y iba a resucitar. Y ahora se les presenta y ellos no lo creen. Entonces Jesús dice, ya sé, denme algo de comer. ¿Ustedes no vieron la película de Casper? Todos los niños la han visto, la película de Casper. Está Casper, el fantasma amigable, y sus 2 amigos, y se están comiendo la comida y están agarrando la comida y están así, y se agacha el hombre y se asoma por debajo de los fantasmas, y la comida que estaban comiendo se les estaba cayendo al piso. ¿Por qué? Porque un espíritu no tiene dientes, un espíritu no tiene estómago, y todo lo que se estaban supuestamente comiendo ya estaba cayendo en el piso. Cristo se come un pan y un pescado. ¿Y quiénes son las personas que comen pan y pescado? Los vivos, hermanos. Y solo entonces creyeron y aceptaron que Cristo en verdad había resucitado de los muertos. ¿Y nosotros? ¿Cómo estamos? ¿Cómo seguimos? Necesitamos hacer nuestra decisión, hermanos. Necesitamos decidir por vida eterna. No podemos seguir, hermanos, con el temor. No podemos seguir con la incredulidad. No podemos seguir como insensatos. Necesitamos, hermanos, aceptar la verdad que Dios nos presenta, porque el evangelio es lo más precioso que Dios tiene para nosotros, para que podamos ser salvos. ¿Y sabes qué? Él espera que tú obedezcas el evangelio. Él espera que tú creas esa historia. No te va a dar algo diferente. No. Ese es lo único que tienes. ¿Lo aceptas o lo rechazas?
Si lo rechazas, entiende esto, rechazaste la salvación. Si la obedeces, si obedeces a tu fe, vas a recibir vida eterna. Miren lo que dice Hebreos 11:6. Dice así. Vamos a ver. Hebreos 11:6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. ¿Qué pruebas vas a necesitar de parte de Dios? Dios no te va a dar ninguna. Acepta que Él es real. Acércate a Él y acércate creyendo que existe. Lo mismo es con Cristo. Cristo no te va a dar más pruebas de las que ya dio. ¿Cuáles fueron? Estas, que Él lo predijo antes. Y cuando sucedió para que entendieras que Él ya te lo había dicho. Ahora, no solamente cree la palabra del Señor, hubo más de 500 testigos que dijeron, sí es cierto, Él murió y resucitó. ¿Y sabes qué? Dice así, acepta, créelo y acércate a Cristo. Y dice la última frase del versículo 6, y que es galardón de los que le buscan. Dios te va a recompensar o te va a castigar. Cristo es lo mismo. Acércate al Cristo resucitado y te va a recompensar con vida eterna. Recházalo. Y tu propio Salvador se va a convertir en tu juez. En tu juez. ¿Qué quieres de Cristo? Lo que Él está dispuesto a darte es una gran salvación. Pero tú decides qué es lo que quieres. Si tú no lo quieres, recházalo. No te lo aconsejo, porque rechazas la vida eterna. Rechazas tu salvación. Posponla para otro día, posponla. Pero nadie te garantiza que vas a vivir a ese día. Decía una persona, de lo que estoy yo convencido es de la muerte, en que todos los días veo a gente que se muere. Y así nosotros también, hermanos. Debemos de creer que Cristo resucitó de entre los muertos. Necesitamos hacer nuestra decisión el día de hoy. Le dije a una persona un día, si al final de las cosas resulta que Dios no es cierto, ¿qué perdiste tú? Absolutamente nada. Pero si en el final de las cosas nos tenemos que parar delante de un tribunal y se pare Cristo y Dios ahí para juzgarnos, y si es real, y Cristo es real, y Dios es real, ¿qué perdiste tú? Perdiste todo. ¿Estás dispuesto tú a jugar con tu vida de esa manera? ¿O estás dispuesto a recibir la fe y a obedecer la fe tal como Él quiere que la hagas? Esa es tu decisión. Mientras todos nos ponemos de pie, hermanos, vamos a cantar este cantico, el cual dice de la siguiente manera. Recuerda, la invitación es para ti, para que el día de hoy, que es día de resurrección, resucites tú de entre los muertos. Porque Cristo ya resucitó hace 2000 años, ahora te toca a ti resucitar y resucitar con vida para que camines en vida nueva. Amén.